A continuación, tenemos el honor de invitar al doctor Jorge González Bolaños a dar inicio a la clase magistral. Muy buenas tardes con todos los presentes. Mis saludos también a los presentes y a las personas que nos siguen por la transmisión. Se me ha invitado para dar esta charla intitulada La diplomacia peruana en el siglo XIX, pero he escogido algunos tópicos que son propios del modo en que el Perú adquiere su soberanía. Y vamos a ver a lo largo de esta disertación que la soberanía la hemos adquirido por una serie de factores geopolíticos que se ventilaban incluso en el viejo continente. Y paso rápidamente a mostrar la primera diapositiva. Sí, me estoy refiriendo a la misión de Manuel Belgrano y al Congreso de Viena. Manuel Belgrano nace en 1770 en Buenos Aires, cuando Buenos Aires formaba parte del virreinato del Perú. De hecho, la partida de nacimiento de este prócer considerado rioplatense, en realidad es un prócer peruano, porque con las reformas borbónicas, que este año cumplen 250 años, las reformas borbónicas para América Meridional, dictadas en 1776, se crea de modo provisional el virreinato del Río de la Plata y luego de manera definitiva para encarar esas dificultades no solamente de ocupación militar, sino también de contrabando de los portugueses en estos territorios. Pero ¿qué pasa con Manuel Belgrano? Manuel Belgrano en el año 1814, junto con Bernardino Rivadavia y Manuel Zarratea, son enviados como representantes de las Provincias Unidas a Europa, con unas instrucciones reservadas y unas instrucciones públicas. ¿Qué pasó ese año de 1814? Es la restauración de Fernando VII. Fernando VII reasume el trono, entonces se busca la legitimación de esta entidad sudamericana que tuvo una vida efímera y que tenía al principio un pensamiento fidelista, porque lo que se buscaba era un príncipe para que gobierne esta entidad. Pero habían otras propuestas. De ese modo, Manuel Belgrano pues llega al viejo continente en circunstancias en que la sexta coalición militar había derrotado a Napoleón Bonaparte en Leipzig. Ese es el episodio de la abdicación de Napoleón, los 100 días en Elba, y este congreso había sido impulsado por el príncipe Clemens von Metternich, el canciller de Austria. Y es en la capital de Austria, en Viena, donde se produce esta cumbre internacional en la que participan pues las potencias militares que se habían unido para enfrentar al gran ejército napoleónico, lo habían derrotado, repito, en ese año. Pero Napoleón, como todos sabemos, elude la vigilancia, llega al continente, se rearma y produce una nueva amenaza. Entonces aquí lo paradójico es que el Congreso de Viena sesiona hasta el día 9 de junio de 1815, en circunstancias en que 9 días después se daría el desenlace sangriento en los campos de Bélgica llamados Waterloo. Waterloo. Hay que recordar que las potencias que participaban en este congreso eran básicamente las de Austria, Prusia, Austria con su capital Viena, Prusia con su capital Berlín. Estas dos entidades políticas forman parte del dualismo germano. De hecho, por Prusia teníamos como emisario en el Congreso de Viena nada menos que a Wilhelm von Humboldt y una serie de personalidades, ¿no? No solamente Metternich, lo tenemos a Talleyrand, que representaba a la Francia borbónica y que con el gran manejo diplomático logra una serie de equilibrios para los territorios franceses, porque Francia no estaba invitada en el Congreso de Viena, pero Talleyrand logra participar. De ese modo, Manuel Belgrano lleva al término de su misión a las Provincias Unidas una propuesta que presenta en una sesión secreta en junio del año 1815. Que se corone a un descendiente de los incas como príncipe de esta entidad, con la finalidad de tener relaciones cordiales con estas monarquías absolutistas, con esta Europa restauradora, porque el jacobinismo era sinónimo de modelo republicano. Entonces el crédito, por ejemplo, de las entidades políticas separatistas sudamericanas estaría muy mermado
y el crédito internacional, no solamente el crédito bancario, sino el reconocimiento que se requería para que estas entidades gocen pues de la personería jurídica de la sociedad de naciones cuyos sujetos de derecho por antonomasia son los estados. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, un documento que resulta paradójico porque luego Bernardino Rivadavia y Manuel Belgrano se volverían adversarios, ¿no? Pero en este documento, datado en Río de Janeiro, dan cuenta pues de estas incursiones de los portugueses, al director supremo de las Provincias Unidas, que era nada menos que Gervasio Posadas. Siguiente información, por favor. Aquí vemos ya que tanto las Provincias Unidas del Río de la Plata como el Estado de Chile, luego de la victoria de Maipú y de Chacabuco, firman un acuerdo. Y este es el primer instrumento internacional que contiene la libertad y la independencia del Perú como un propósito de dos estados sudamericanos soberanos. Es el Tratado de Buenos Aires del 5 de febrero de 1819 que representa el punto de partida en el derecho internacional para lo que será más adelante la soberanía peruana, porque las relaciones exteriores son una expresión transeúnte de la soberanía y la otra expresión es la potestad de una entidad territorial de darse sus propias leyes. Así se enseñaba en el curso de Derecho de Gentes en San Marcos a mediados del siglo XIX por el profesor Silva Santisteban. Entonces acá vemos este tratado en el que en el exordio, y lo voy a subrayar, vemos que lo que se le va a proporcionar a los habitantes del Perú es la libertad e independencia de lo a que se hayan injustamente despojado. Siguiente diapositiva. Es un tratado escueto de 5 artículos que tiene que ver con el financiamiento que tantas penurias ocasionó para esta expedición libertadora, donde el comandante en jefe será el general, él sí es rioplatense porque nace después de 1776 en Yapeyú, José de San Martín, pero que actúa finalmente bajo la jurisdicción del gobierno de Chile de Bernardo O'Higgins, debido a que las Provincias Unidas tienen que enfrentar unos conatos de disensión y de desintegración al interior de su propia configuración, ¿no? Ahí está la fuente. Con este tratado, zarpa el día 20 de agosto de 1820 la expedición del puerto de Valparaíso. Pero resulta que ese es el día en el que cumplía 42 años el director supremo Bernardo O'Higgins. Y esto lo conversábamos en otro espacio. Chile tuvo que recurrir al empréstito internacional, a un préstamo otorgado por la banca privada londinense en condiciones sumamente leoninas. Era un préstamo de 1 millón de pesos y el desembolso efectivo fue de 600.000 porque se cobraron por adelantado los intereses, las comisiones. Antonio José de Irizarry era el plenipotenciario del gobierno de Chile. Entonces esto ocasiona una merma en la legitimidad del gobierno de O'Higgins, como veremos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. San Martín, estando ya exclusivamente bajo la jurisdicción del Estado de Chile, recibe por parte del Senado unas instrucciones reservadas que tenía que observar de manera escrupulosa al llegar al suelo peruano. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Fíjense la instrucción reservada que he resaltado en rojo y que señala que el general se abstendrá de aceptar empleo alguno político para sí o para sus oficiales, porque esa no era la finalidad de esta expedición. Esta era una expedición auxiliar de tipo militar con la finalidad que seamos los peruanos, particularmente los limeños, los que elijamos o un cabildo o un gobierno provisional. Pero la historia nos muestra que estas instrucciones no fueron observadas. Acá hay una paradoja porque la Constitución Provisoria de Chile, a diferencia de la Constitución peruana de 1823, la Constitución Provisoria de 1817 tiene un ejecutivo súper fuerte en la persona del director supremo Bernardo O'Higgins. Entonces estas instrucciones del Senado tenían que ser ratificadas por O'Higgins, pero O'Higgins no las ratifica porque consideraba que San Martín necesitaba libertad de actuación
debido a que era poco menos que desconocido el escenario que iba a encontrar al desembarcar en suelo peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí, la siguiente. Aquí se produce entonces la occupatio bélica de los romanos, de la que habla Carl Schmitt en su obra El Nomos de la Tierra, es decir, la ocupación militar como el primer suceso de esta expedición que había sido acordada de manera bilateral por dos estados soberanos sudamericanos. La expedición llega a Paracas en la madrugada del 7 de septiembre, pero el desembarco se produce a las 4 de la mañana del día 8. Y en ese preciso instante, el general San Martín, de acuerdo a las reglas del derecho internacional, da a conocer este decreto, por el cual cesan, siguiente diapositiva por favor, por el cual cesan las autoridades del gobierno español en los lugares en que la fuerza expedicionaria esté ocupando el territorio. Vean. Pero estas deben continuar, o sea, cesa el vínculo de las autoridades para con el rey y con el virreinato, pero se produce un nuevo fidelismo hacia las fuerzas de ocupación. Pero esto es algo realmente paradójico, porque pocos días después, a la semana siguiente del desembarco, se producirá en Lima la segunda jura de la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz había sido juramentada en Lima en 1812 porque así lo ordenaban las Cortes Generales del Reino, en un decreto muy pormenorizado. Eso ha sido estudiado ampliamente, ¿no? Era el gobierno del virrey Abascal, pero ya en este gobierno del virrey Pezuela la juramentación fue magra y por lo tanto las autoridades pues se encontraban entre Escila y Caribdis, porque la fuerza de ocupación señalaban que tenían que servir a ese gobierno de facto, mientras que las fuerzas virreinales juraban nuevamente la Constitución de Cádiz, porque se había producido ya el restablecimiento de un gobierno liberal que será conocido como el trienio liberal. Aquí, en los previos, conversaba con algunos de ustedes y quería referirme a este instrumento que el doctor Bácula lo considera como un acto de reconocimiento por parte del Perú hacia la provincia de Guayaquil. Pero en realidad lo que vamos a ver es un instrumento que se conserva en el registro de tratados de la Cancillería peruana, siguiente, que en primer lugar no es un tratado, es un documento unilateral expedido por Joaquín Olmedo como presidente provisorio de esta provincia que en octubre del año 1820 había declarado su independencia del virreinato de Nueva Granada, porque Guayaquil había pertenecido durante mucho tiempo a la jurisdicción del virreinato del Perú. Pero tras las reformas borbónicas, pasa en el año 1819 a pedido de los comerciantes guayaquileños a la jurisdicción del virreinato de Nueva Granada. Pero en este tratado, que tiene como signatura 4 ceros, ¿no? Y que luego veremos, siguiente, por favor, es de diciembre del año 1820. En diciembre de 1820, pues no existía una entidad política que será el protectorado que se crea en el 3 de agosto de 1821. Entonces acá es un ejército que negocia con Joaquín Olmedo porque desde el cuartel general en Pisco, San Martín, sabedor de esta circunstancia, envía a 2 comisionados. Fíjense que acá podemos tener quizá al primer canciller de facto del Perú, que es el coronel Tomás Guido, que junto con Luz Uriaga viajan a Guayaquil con la finalidad que Guayaquil se someta a la protección del Ejército Libertador, que era en última instancia un órgano auxiliar del gobierno chileno, porque repito, en el Perú todavía no había una entidad estatal, ni de facto ni de jure. Siguiente. Como vemos entonces el documento es un documento unilateral y la naturaleza de los tratados es la multilateralidad o la bilateralidad, porque los tratados son acuerdos, ¿no? Por consiguiente, he aquí un escenario, un episodio que luego tendrá repercusiones en nuestras relaciones con la Gran Colombia, el problema de la jurisdicción de Guayaquil, ya que Guayaquil era fronterizo con el Perú y con la Gran Colombia, y habían pretensiones para tener el control sobre este puerto estratégico, y ahí se señala en este documento que en tanto dure la guerra de liberación del Perú,
La provincia de Guayaquil se encuentra sometida a la protección de las armas del Ejército Libertador del Perú. Siguiente diapositiva, por favor. Como ven, estamos haciendo un recuento diacrónico, ¿no? Un recuento diacrónico por fechas. ¿Qué pasa con esta declaración de independencia? Porque el virrey La Serna pues abandona la ciudad de Lima, la ciudad de Lima se queda expuesta a los montoneros, a los alzados, había carestía, peligro, y es el marqués de Montemira, el alcalde de la ciudad, el viejo marqués de Montemira, Juan Antonio Navía y Bolaños para más señales, quien conferencia con el general San Martín, rogándole que ingrese el ejército a proteger al vecindario. Y San Martín impone como condición que los notables juren la independencia. Y de ese modo, pues, ingresa este ejército a la ciudad de Lima y el día 28 de julio se produce este acto público en el que se da a conocer esa voluntad irreversible del partido por el separatismo, la ruptura del fidelismo con la corona española, que es la proclamación de la independencia del Perú, que tiene una serie de notas propias del derecho internacional. En primer lugar, siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, la voluntad general de los pueblos. Esa es la teoría del contrato social de Rousseau, que ya en la Gaceta de Gobierno de Buenos Aires se publicaba por capítulos. Mariano Moreno, el director de esta Gaceta, se había encargado de dar a conocer el pensamiento rusoniano en las Provincias Unidas. La justicia de su causa que Dios defiende. Esto es San Agustín, la guerra justa, porque hay guerras justas, guerras justificadas, así como guerras injustas, ¿no? Y cuando dice la justicia de su causa que Dios defiende, veremos que en el exordio del estatuto provisorio, el gobierno sanmartiniano, que será luego un protectorado, tiene esa vocación de proteger la religión católica y tendrá lugar ahí una junta de purificación para que algunos clérigos se adhieran a la causa y otros quizá no. Entonces acá se va a producir un episodio que va a dar lugar años después al reconocimiento litúrgico de nuestra independencia religiosa por parte de la Santa Sede el día 26 de abril del año 1846, que lo vamos a ver más adelante. Sigamos. El doctor Chanamé creo que ha estado en la presentación de un reciente libro del doctor Cornejo sobre el protectorado. La verdad no he tenido tiempo ni la ocasión de leer este libro novedoso, pero nosotros encontramos que el protectorado de San Martín tiene una naturaleza poliédrica. En primer lugar, como categoría del derecho internacional, ¿no? Porque es un Estado soberano que se somete a la jurisdicción de un Estado protector, como ocurrió, por ejemplo, con Polonia en el régimen de la Alemania del Tercer Reich. Hay muchos protectorados en el derecho internacional. O como el régimen revolucionario inspirado en Oliver Cromwell y en Artigas, que era coetáneo de estos episodios, pero más el protectorado es una institución del derecho constitucional consuetudinario inglés. Un protectorship equivale a una regencia. Entonces aquí encaja perfectamente la misión Belgrano, el modelo monárquico provisional constitucional, con un protectorado de tipo provisional, que además también será una dictadura soberana desde el día 8 de septiembre de 1820. No sé si ustedes repararon en ese documento del 8 de septiembre de 1820 que tiene una datación crónica. Dice, primer día de la libertad, primer año de la independencia. Porque vamos a ver en los documentos sanmartinianos y bolivarianos que hay una datación. Primer año, segundo, tercer año de la independencia, pero que el cómputo no es a partir de 1821, sino a partir de 1820. Y es por este factum de la occupatio bélica. También el garante para una soberanía gradual en tres fases que está en el Estatuto Provisional. O una dictadura planificada con experiencia de gobierno en las Provincias Unidas y en Chile, porque San Martín viene pues con un staff, ¿no? Bernardo Montagudo, Tomás Guido y una serie de personajes que habían tenido ya una gran experiencia de gobierno y que venían a aplicar un plan pormenorizado en el Perú, incluso una naturaleza simbólica para esta nueva entidad política, no solamente los símbolos visuales, sino también ese símbolo tan importante que será la primera canción patriótica. Y en ella esa estrofa, largo tiempo el peruano oprimido, que les anuncio que publiqué una investigación sobre esa estrofa en la revista del Instituto Rivagüero en el año 24,
Y producto de esa investigación vemos que fue un poeta rioplatense el autor de esa canción patriótica y de esa estrofa, me refiero a Esteban de Luca. También el protectorado como entidad jurídico-política para obtener el reconocimiento y la independencia, porque la independencia declarada es una independencia de facto, es una independencia precaria, bajo la teoría constitutiva de la sucesión contractual de estados que se consagra en la Paz de Westfalia de 1648, tenemos que esas entidades secesionistas, para ser admitidas en la sociedad internacional, requieren del reconocimiento, pero cuando se trata de colonias, el reconocimiento explícito debe venir de la metrópoli, porque de lo contrario, esa independencia peligrará. Ese fue el caso de las 13 colonias, con el Tratado de París de 1783, en el que vamos a ver que hay una renuncia expresa de la monarquía británica a sus derechos territoriales y también un reconocimiento de soberanía de manera irrevocable y perenne a favor de esa entidad. Y acá tenemos pues otra serie de características, pero al final quizá el protectorado pueda ser juzgado también de manera peyorativa, ¿no? Por los detractores, como el caso de Prubonena, que fue Ribagüero, en sus memorias, que señala que era un gobierno infractor de las instrucciones del Senado de Chile que les mostré, o como una fuerza militar auxiliar usurpadora de la soberanía peruana. Siguiente, por favor. Eh, la Cancillería tiene su día institucional, que es el 3 de agosto. Y de aquí mi saludo a todos ustedes, porque ese es el día en el que se expide este decreto. Siguiente, por favor. Que vemos que San Martín se autoconstituye como protector del Perú, de los departamentos libres, porque el sur estaba ocupado por la Serra, ¿no? La audiencia del Cusco seguía operando en su forma de gobierno, tenía sus autoridades, incluso emitían moneda, pero en el centro y en el norte, las fuerzas expedicionarias, se constituye San Martín en gobierno bajo el título de protector. Y constituye un gobierno así muy escueto, cuyo primer ministerio es el Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. No es Relaciones Exteriores tan solo, Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. El más importante, encargado a Juan García del Río, secretario del despacho. Pero Tomás Guido ya había cumplido una misión internacional en Guayaquil, ¿no? En nombre de esta fuerza expedicionaria. O sea, era, vamos a decir, quizá una acción predecesora para la soberanía de Guayaquil a favor de lo que será el Perú. Y hay otros ministerios, como por ejemplo eh, el de Guerra y Marina, el coronel Bernardo Montagudo, que luego lo sucederá a Juan García del Río en Relaciones Exteriores, e Hipólito Unanue, ciertamente que es el personaje predilecto del embajador José Betancourt, Hipólito Unanue. Continuemos, por favor. Bueno, esto que les estoy mostrando es la ley de bases del Congreso del Perú, dictada en diciembre del año 1822. Es decir, cuando San Martín ya había dejado el gobierno protectoral en Lima, había dejado instalado el Congreso en septiembre, y antes de la llegada del presidente colombiano Bolívar, el Congreso decide, en esta ley de bases, fíjense lo que dice este artículo, que esta entidad política se denominará República Peruana. Nosotros somos una república a partir de ese instante. Ya la discusión entre monárquicos y republicanos se zanjó con esta ley de bases. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. El presidente James Monroe. El presidente James Monroe fue el quinto presidente de los Estados Unidos de América y tuvo como secretario de Estado nada menos que al hijo del segundo presidente de los Estados Unidos de América, a un muchacho que desde su edad muy joven acompañaba a su padre en las tratativas diplomáticas en el viejo continente. Me estoy refiriendo a John Quincy Adams, el hijo de John Adams. Y en este célebre mensaje del presidente Morro a la Cámara de Representantes en marzo de 1822, fíjense lo que expresa, lo he resaltado en rojo, ¿no? Que estos gobiernos, refiriéndose a Chile, a Buenos Aires y al Perú,
exigen, reclaman el reconocimiento por otras potencias y que las provincias pertenecientes a este hemisferio son nuestros vecinos y han alcanzado de manera exitosa en una porción del territorio su independencia, porque no era suficiente el levantamiento secesionista, sino que la entidad tenga eh, una dosis apreciable de estabilidad para que se le pueda extender el reconocimiento. Entonces, aunque la doctrina Morro se considera a partir del año 1823, pero aquí está la gran influencia de John Quincy Adams y también de un peruano a quien el padre trató en París cuando negociaba la independencia con Saint James, me refiero a Londres, la independencia de las 13 colonias, y John Adams, que era uno de los representantes de las colonias en París, conoce circunstancialmente a un peruano de quien le escribe a su hijo. Ese peruano era Pablo de la Vida y Jauregui, el samarquino, el oidor limeño, que había tenido una actuación destacadísima en España y también en Francia. Denis Diderot le dedica un précis biographique a Pablo. Es el único peruano que aparece en la enciclopedia francesa. Siguiente diapositiva, por favor. Más adelante, más adelante. Hemos visto que el presidente Monroe habla de facto states. Entonces la calificación es correcta, porque este mensaje es de 1822 y las colonias habían adquirido su independencia en 1783, en el Tratado de París celebrado con la monarquía británica, en idénticos términos a los enunciados de la Paz de Westfalia de 1648, que había puesto término a una guerra prolongada entre las provincias unidas del norte, lo que será luego Holanda, con la monarquía o el imperio español. Fue una guerra prolongada, 80 años, que fue el principio del fin de la supremacía hispana en el mundo, ¿no? Por el desgaste. Vamos a entrar ahora a los prolegómenos jurídicos de la capitulación de Ayacucho, porque esto es un acto verdaderamente controversial desde derecho internacional. El jurisconsulto Lorenzo Arrazola ya señalaba en una de sus obras que la capitulación tiene que ceñirse no solamente a las reglas del honor militar, sino que se circunscribe única y exclusivamente a las cuestiones militares. Si una capitulación excede esas atribuciones, será una expansión, como veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, la Convención de La Haya también lo recoge, ¿no? Aunque este es un instrumento posterior al escenario que estamos comentando. Siguiente diapositiva. Este es el gran aviso que se dio en los días previos de la Navidad del año 1824. Se sabe que el redactor de este aviso fue Faustino Sánchez Carrión. Siguiente. Y se da a conocer el texto íntegro de la capitulación que llega a Lima de forma extemporánea debido a que el portador de los partes de esta capitulación, que fue firmada en realidad el día 10, ¿no? Pero está fechada el día 9, es asesinado por una partida de rebeldes iquichanos. Era el teniente coronel Medina, porque de la capitulación debió llegar a Lima más o menos el 12 o el 13 de diciembre, pero por la muerte del coronel Medina empiezan a llegar rumores a Lima. Hay que acordarnos que Bolívar no estuvo presente en Ayacucho. El presidente gran colombiano Simón Bolívar había tenido una autorización excepcional del Congreso de Cúcuta que ya había concluido. Entonces él no participa en Ayacucho y escucha unos rumores por un cautivo español al que él lo interroga personalmente y le dice que él ha visto que se firma una capitulación y queda corroborada pues con este texto. Adelante. Siguiente. Siguiente. Entonces, el gobierno de Bolívar publica en todos los muros de la Lima cuadrada este texto de la Gaceta Extraordinaria, se publica de noche, siguiente, donde vamos a ver pues que hay por lo menos 27 artículos en esta capitulación, que es una negociación entre la fuerza capitulada y la fuerza capitulante. La capitulada es el derrotado y el capitulante es el vencedor, ¿no? Sucre, que es el suscriptor de este tratado de capitulación, ya había tenido experiencias con la capitulación de Pichincha.
de mayo de 1822, con esa victoria atribuida a los granaderos a caballo, con Juan Galo Lavalle y con el coronel Andrés de Santa Cruz. Y estas fuerzas rioplatenses peruanas son condecoradas por el Congreso colombiano como Libertadores de Colombia. Entonces vamos a ver que todas estas cláusulas, siguiente por favor, son militares, a excepción de la cláusula octava. Siguiente, ahí está. Esa cláusula octava, que aparentemente es una cláusula inocua, dice por parte de la fuerza derrotada. El Estado del Perú reconocerá la deuda contraída hasta hoy por la hacienda del gobierno español en el territorio. Este es un asunto militar, señores. No, es un asunto de Estado. Nosotros ya tenemos la Constitución de 1823, que señalaba, por lo menos en 2 artículos explícitos, que la deuda pública la reconocería el Congreso del Perú y era una garantía de honor, honrar las deudas internacionales, sigamos. Y responde Sucre que el Congreso del Perú resolverá ese asunto de acuerdo a sus atribuciones. Entonces ahí gana, por puesta de mano, la diplomacia militar española sobre la diplomacia militar colombiana al momento de la capitulación de Ayacucho, porque correspondía tratar ese tema en una capitulación militar o en un tratado metrópoli-colonia, de acuerdo a los enunciados garantistas de Westfalia. Siguiente. Ahí están las disposiciones de las que les hablé, la Constitución del 23. Su pago depende del honor nacional, la deuda pública, ¿no? Y es facultad del Congreso aprobar los tratados de paz. Siguiente. Es por esa razón que en cuanto al artículo octavo de la capitulación se le considera una expansión, que es un acuerdo celebrado generalmente por oficiales de un ejército, extralimitando sus atribuciones. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, en esta ficha del texto de Andrés Bello vemos lo que es la expansión. Siguiente. Nuevamente, siguiente. Incluso en esta obra de John Bouvier, ¿no? De A Law Dictionary, adaptada a la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, es lo mismo. Porque expansión viene del latín expondere, que es prometer. De viene, por ejemplo, los esponsales, que es la promesa de matrimonio. Siguiente. Siguiente. Entonces tenemos abundante información acerca de la naturaleza de la capitulación de Ayacucho como una expansión que veremos que va a comprometer la soberanía peruana, pero también merece una decodificación la dictadura del presidente gran colombiano Bolívar en el Perú, bajo el lente del derecho internacional. Y aquí nosotros ofrecemos la lectura de Carl Schmitt en su gran obra La dictadura, que es un estudio histórico sumamente prolijo sobre las dictaduras romanas, que era esa institución creada en Roma para conjurar peligros, en la que el dictator era un magistrado al que se le concedían poderes temporales, poderes limitados, donde tenía además la prohibición de acceder al erario público, al tesoro romano. Y Bolívar, el presidente Bolívar, quien era presidente desde 1819, tiene una autorización especial expedida por el Congreso de Cúcuta y un pedido del Congreso peruano. Y a insistencia del Congreso peruano es que viene al Perú, ¿no? Siguiente, por favor. También se cumplen 200 años de este episodio geopolítico que fue la carta otorgada en 1826, en la que se establece un ejecutivo para el caso peruano, unipersonal, vitalicio, hereditario, que era la Constitución vitalicia. Y Bolivia había sido reconocida ya por la República Peruana, pero se había detectado por parte del gobierno de la Mar que Bolivia se estaba armando. Habían un contingente de 4.000 o 5.000 efectivos colombianos en Bolivia. Y el tono de las relaciones entre el gobierno colombiano y el gobierno peruano era un tono ya verdaderamente de hostilidad abierta.
y se produce pues esta guerra, que es la primera guerra internacional de la República Peruana, la guerra Colombo-Peruana de 1828-1829. La causa de esta guerra es la reivindicación del Perú sobre la provincia de Guayaquil, porque se consideraba que Guayaquil no se había sometido a un plebiscito libre, toda vez que cuando se produce el encuentro entre el protector José de San Martín y Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil en el mes de julio de 1822, Guayaquil ya había sido ocupado por fuerzas gran colombianas, pero estaba vigente el decreto de Joaquín Olmedo, quien se exilia en el Perú y deja un pronunciamiento principista contra esta acción, ¿no?, de las armas colombianas. Siguiente, por favor. Estamos dando acá un salto porque estos son episodios que atañen a las diversas manifestaciones de nuestra soberanía, y una de ellas es la soberanía litúrgica o religiosa, ya que Bernardo de Monteagudo, al instituirse el protectorado y al haberlo sucedido a Juan García del Río, consideraba que el rezo tridentino con una fórmula latina llamada el Famulus Tuos era impropia para las autoridades republicanas, porque en ese rezo se pedía por la salud del rey de España y de sus ejércitos. Entonces, para Monteagudo esto era un contrasentido, y publica un decreto en el que dice que ha llegado a un acuerdo con el eclesiástico para que se cambie el rezo. Efectivamente, durante el protectorado se rezaba por la salud del protector, pero este tema, siguiente por favor, casi cae en el olvido, y es durante el gobierno de Castilla que el canciller Paz Soldán decide retomar el asunto y finalmente logra que la Santa Sede, que era la única que tenía la autoridad para cambiar el rito, apruebe una fórmula latina en virtud de la cual cambia el rezo, y esta oración, el Famulus Tuos, tiene otro enunciado por la República Peruana y el presidente. Y es así que en la Misa Te Deum de 1846 con Bartolomé Herrera se reza por primera vez esta fórmula, que es del año 1846. Están las memorias del hijo del canciller Paz Soldán. A mí me llamó mucho la atención, ¿no?, sobre el reconocimiento litúrgico, porque sobre esto se ha escrito muy poco. Quien les habla publicó un artículo en España sobre esta investigación. Siga, sigamos, por favor. Sí, continuemos. Tenemos ahora un texto que representa la organización profesional del Servicio Diplomático del Perú, que es este decreto del gobierno de Castilla con el canciller José Gregorio Paz Soldán, que pertenecía pues a una familia de grandes ilustrados, ¿no? El hermano Mariano Felipe había publicado un atlas, y también el hermano Mateo era otro estudioso de la ciencia física. Pero tenemos a José Gregorio Paz Soldán, que tenía responsabilidades concurrentes que no estaban prohibidas por las leyes de aquel entonces. José Gregorio Paz Soldán había sido rector de la Universidad de San Marcos, decano del Colegio de Abogados de Lima, ministro de Justicia y Culto y canciller de Castilla. Y este reglamento sobre las clases, las precedencias en el servicio diplomático, tendrá como inspiración este texto, que se publica en la última sesión del Congreso de Viena. Porque en el Congreso de Viena habían dificultades por los representantes de las Cortes, y este texto, como vemos, es el que inspira el reglamento de 1846, pero este texto es del año 1815, o sea, han transcurrido 31 años. Siguiente, por favor. Vamos terminando y quiero referirme a los ecos de la paz de Westfalia en la independencia peruana, pero dentro de este enfoque de la teoría constitutiva de la sucesión contractual de Estados, que fue reivindicada de manera exitosa por la diplomacia de Washington en el Tratado de París de 1783. Aquí vemos los enunciados de la paz de Westfalia en el primer texto en español, pues la paz de Westfalia se suscribe en latín. El primer texto español señala que la monarquía española declara, tiene que declararlo, no es un reconocimiento tácito ni fáctico, se requiere una manifestación de voluntad, que reconoce a estas provincias
como estados, provincias y países libres y soberanos. La soberanía es el equivalente a la majestas latina. Y dicho rey no pretende nada, y que al presente o de aquí en adelante no pretenderá absolutamente nada ni por sí ni por sucesores, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas básicas de la paz de Westfalia. Siguiente. Siguiente, por favor. La cláusula del Tratado de París entre las 13 colonias y Londres, que tiene los mismos enunciados lingüísticos. Su Majestad Británica reconoce a los dichos Estados Unidos como libres, soberanos e independientes. Estados libres, soberanos e independientes. Y tanto para sí como para sus herederos y sucesores, renuncia a todos los reclamos de gobierno, propiedad y derechos territoriales sobre dichos estados. Adelante. Con la muerte de Fernando VII y bajo la regencia en minoridad de Cristina II, las Cortes Generales del Reino, en 1836, autorizan que se concluya tratados con los estados neohispanos sobre la base del reconocimiento de su independencia y de la renuncia de derechos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver el decreto de las Cortes, que es de diciembre de 1836 y tiene como bases la renuncia de los derechos de la monarquía española sobre los estados neohispanos en América Meridional y el reconocimiento de su independencia. Continuemos. Pero la cláusula octava de la capitulación de Ayacucho había tenido repercusiones legislativas en el Perú. Por ejemplo, el año 1828 se dicta una ley donde se pone en moratoria el pago de esa deuda en tanto España no reconozca la independencia del Perú. Entonces, esto era un impasse, un punto muerto. Así como la ley de 1831 y la ley de 1850 que vamos a ver. Ahí está, fíjense. Bueno, se le acabó la pila a esto. Continuemos, por favor. Ahí están los resaltados. No se reconoce las pertenecientes a los súbditos del rey de España. Entre tanto, reconoce la independencia del Perú, dice el artículo quinto de esta ley. Sigamos, sigamos, es en la segunda parte. Señala que la deuda pública y la deuda con España se mantiene en el estado en que la colocó la ley de 1831. Continuemos. Eh, Hay además aquí otro conflicto, porque en Lima se había suscrito en el mes de julio del año 1822 un tratado entre dos plenipotenciarios, el Tratado Mosquera-Monteagudo. Mosquera, plenipotenciario de la Gran Colombia, y Bernardo Monteagudo, el canciller en ese entonces, porque era un tratado de límites que resultaba un poco prematuro, ¿no? Pero en una de sus cláusulas se señalaba que ninguno de los estados contratantes accedería a exacciones monetarias por parte de la metrópoli. Continuemos, por favor. Pero en 1853, y con motivo de este decreto de las Cortes del año 1836, Madrid abre las puertas para un tratado muy auspicioso, y el gobierno peruano de entonces nombra a un plenipotenciario, José Joaquín de Osma, quien suscribe en Madrid, siguiente por favor, este tratado, en el que vemos tanto en el exordio como en el artículo primero, que Su Majestad Católica denuncia para sí de modo más formal y solemne, paz de Westfalia, Tratado de París de las Tres de Colombia, por sí y por sus sucesores a la soberanía, derechos y acciones que le correspondían sobre el territorio americano, conocido con el antiguo nombre de Virreinato del Perú o República del Perú. ¿Qué derechos eran esos? Eran los derechos derivados, pues, de la conquista de la ocupación bélica del año 1492 y que tenían además como títulos los títulos de Alejandro VI en las bulas correspondientes. A consecuencia de dicha renuncia, Su Majestad Católica reconoce como nación soberana, libre e independiente a la República del Perú. Continuemos, por favor, porque ya estamos terminando. Por favor, la siguiente. Este tratado fue suscrito en 1853. Siguiente. Pero el canciller José Gregorio Pasoldán, que ya era el canciller del gobierno de Echenique, formula
al plenipotenciario peruano una serie de observaciones. Siguiente, señor. Siguiente. Aquí vamos a ver las observaciones del canciller José Gregorio Paz Soldán. Siguiente, siguiente, siguiente. Básicamente estas. Le dice en una nota reservada a Gregorio Paz Soldán a José Joaquín de Orma, que la renuncia de la reina es ofensiva, que no se puede aceptar el reconocimiento en los términos en que está, sin que nos confesemos rebeldes, que el Perú no puede consentir que se le conceda la independencia de ese modo, y que es conveniente que trate de obtener el reconocimiento omitiendo la cláusula de la renuncia. Es quizá esto un tema polémico, pero hay que contextualizar el pronunciamiento del canciller Paz Soldán. El gobierno del Perú tenía noticias de una expedición que tenía fines de ocupación territorial y de reconquista, la famosa expedición Floriana. Le había llegado notas reservadas desde Europa. Entonces el sentimiento antihispano se expresa de este modo porque de otro modo no entendemos la posición de este jurista, que era no conforme con las garantías de la paz de Westfalia, que requería pues de una renuncia de un derecho para transmitirlo al otro sujeto, ¿no? Continuemos. Bueno, vamos terminando. Lo cierto es que se enfrían las relaciones entre Madrid y Lima porque ¿de qué modo se entera Madrid de estas notas? Ramón Castilla se alza en armas contra el gobierno de Echenique por la supuesta corrupción del dinero que había entrado del guano y del salitre. Había noticias de peculado, enriquecimiento indebido. En la batalla de La Palma, del 5 de enero de 1855, las fuerzas castillistas entran a Lima. Echenique ya había dejado el gobierno. Y las turbas entran a la Cancillería y arrojan papeles reservados a la vía pública. Y fíjense que es el diario El Comercio el que publica estas notas. De ese modo se entera Madrid. Por supuesto, no hubo canje de ratificaciones porque esto nunca fue ratificado. De ese modo se enfrían las relaciones. Tenemos la expedición científica, 1866, la ocupación de parte de nuestro territorio, las Islas Chincha, el Tratado Vivanco Pareja, en el que se reconoce bajo coacción la deuda de la independencia, y finalmente, bajo mediación americana, y gracias a la intervención de José Mariano de Goyeneche, el Perú obtiene de modo definitivo su independencia en un tratado celebrado en Madrid, publicado en el Boletín Oficial del Estado Español. Por tanto, vemos que en estas vicisitudes de nuestra soberanía ha estado presente tanto algunos aspectos que se consideran infracciones al derecho internacional como otros que se consideran actos coherentes con el derecho internacional. ¿Cuál es la lección? Que al día de hoy debemos tener memoria histórica para evitar que sucesos como estos vuelvan a ocurrir y que la Cancillería sea, como siempre lo ha sido, el guardián de la soberanía peruana, de la integridad y la dignidad. Muchas gracias.